En la historia de la guerra moderna, pocas armas han merecido el derecho a ser llamadas legendarias. Y menos aún han rehusado abandonar el campo de batalla incluso cuando diseños más nuevos y avanzados intentaron reemplazarlas. Esta es la historia de un fusil que sirvió en 2 guerras mundiales, innumerables conflictos coloniales y enfrentamientos regionales a lo largo de más de un siglo. Un arma tan confiable, tan apreciada por los soldados que la empuñaron, que permaneció en servicio activo bien entrado el siglo XXI. Esta es la historia del fusil Lee Enfield, el cerrojo que se negó a morir. El año es 1888. El Imperio Británico abarca casi una cuarta parte del globo, y sus ejércitos enfrentan un problema crítico. Durante décadas, los soldados británicos habían portado fusiles de un solo disparo, mientras sus enemigos empleaban cada vez más armas de repetición, capaces de disparar múltiples rondas, sin recargar. En las montañas de Afganistán, las llanuras de África y las fronteras de la India, las tropas británicas se encontraban superadas en potencia de fuego. El alto mando sabía que la era del fusil de un solo tiro había terminado. Lo que necesitaban era un arma de repetición alimentada por cargador, que pudiera mantener la precisión y la fiabilidad que los soldados británicos esperaban al mismo tiempo que ofreciera la potencia de fuego rápida que exigía la guerra moderna. La solución llegaría de una colaboración inesperada entre un diseñador escocés y los ingenieros militares británicos. James Paris Lee, nacido en Hueck, Escocia, había emigrado con su familia a Canadá cuando era niño, y más tarde se trasladó a East Stelse de Estados Unidos. Allí desarrolló un sistema revolucionario de cargador desmontable tipo caja, con un diseño de doble columna, que podía contener más munición que los cargadores de columna simple de la competencia. Mientras tanto, William Ellis Medford había creado un cañón innovador con 7 estrías, destinado a reducir el ensuciamiento producido por la pólvora negra. Cuando estas 2 innovaciones se combinaron con el sistema de cerrojo trasero diseñado por Lee, nació algo extraordinario. El primer fusil que reunía todos estos elementos entró en servicio en diciembre de 1888 bajo el nombre de Magazine Lee Medford. Esta versión inicial podía cargar 8 cartuchos en un cargador desmontable y disparaba el nuevo calibre 303 British. El arma representó un salto cuántico respecto al fusil de un solo tiro Martini Henry al que reemplazó. Sin embargo, ese diseño original sería solo un peldaño hacia algo aún mayor. La introducción de la pólvora sin humo cordita a principios de la década de 1890 planteó un nuevo desafío. El intenso calor generado por este moderno propelente causaba una erosión rápida en las estrías poco profundas del cañón de Medford. Los ingenieros de la Royal Small Arms Factory en Enfield idearon una solución estriado más profundo con cortes cuadrados y 5 ranuras capaces de soportar el castigo de la pólvora sin humo. En 1895, los fusiles equipados con estos cañones mejorados de patrón Enfield y un cargador de 10 cartuchos en columna escalonada entraron en servicio como el Magazine Lee Enfield. Así se sentaron los cimientos de una leyenda, la experiencia de combate en la Guerra de los Bóeres. A comienzos del siglo XX, reveló tanto las fortalezas como las limitaciones de las variantes largas y de carabina entonces en servicio. La doctrina militar británica experimentó un cambio radical en lugar de mantener fusiles largos para la infantería y carabinas cortas para caballería y artillería. El Ministerio de Guerra buscó un arma de longitud universal que pudiera servir a todas las ramas. En 1902, comenzaron las pruebas de un diseño acortado, y 2 años más tarde, en enero de 1904, entró en servicio el Short Magazine Lee Enfield Mark Mo, pero sería la versión refinada, el Mark S, introducida en enero de 1907, la que se inmortalizaría en la historia militar. El genio de Lee Enfield no residía en una característica revolucionaria única, sino en la síntesis perfecta de decisiones de diseño prácticas. Su mecanismo era suave y rápido con cerrojos traseros, que permitían un recorrido corto de apenas 60 grados.
Este detalle aparentemente menor tendría profundas implicaciones en el campo de batalla. Un soldado entrenado podía accionar el cerrojo con un movimiento mínimo, manteniendo el fusil al hombro y conservando la línea de mira entre disparos. La posición trasera del mango del cerrojo lo colocaba cerca de la mano del tirador, justo detrás del gatillo. Esta ventaja ergonómica hacía que el Lee Enfield fuera significativamente más rápido de accionar que los diseños competidores con cerrojos que bloqueaban en la parte delantera. La capacidad del cargador contaba su propia historia. Mientras la mayoría de los fusiles de cerrojo de la época cargaban 5 cartuchos, el Lee Enfield llevaba 10 en un cargador desmontable tipo caja. Esto otorgaba a los soldados británicos el doble de capacidad de munición que sus adversarios alemanes armados con fusiles Mauser, sin necesidad de recargar. El cargador podía alimentarse con 2 peines de 5 balas o recargarse individualmente sin retirarlo del arma. En los segundos desesperados del combate cuerpo a cuerpo, esta ventaja podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La mira trasera de tipo óptica de apertura representaba otra innovación bien pensada. Los soldados podían ajustarla rápidamente para distintas distancias y adquirir los blancos con mayor velocidad a través del orificio que con las miras de ranura y hoja comunes en otros fusiles. El sistema estaba graduado hasta 2.000 yardas. El SMLE Mark III medía 44 pulgadas de largo total, con un cañón de 25 pulgadas más largo que una carabina pero más corto que un fusil de tamaño completo, sirviendo admirablemente en todos los roles. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, la Fuerza Expedicionaria Británica llevó sus Lee Enfield a Bélgica. Lo que siguió se convertiría en material de leyenda. En la batalla de Mons, el 23 de agosto, las fuerzas alemanas que avanzaban en formación cerrada se encontraron con un fuego de fusilería británico tan intenso que creyeron enfrentarse a ametralladoras masivas. En realidad, estaban experimentando la devastadora eficacia de la infantería británica bien entrenada, armada con Lee Enfields. Los soldados profesionales del BF, productos de un riguroso entrenamiento en tiempos de paz, podían disparar 15 tiros apuntados por minuto a 300 yardas. Algunos tiradores excepcionales alcanzaban tasas de 30 disparos por minuto, o más recargando y disparando con precisión mecánica, incluso bajo la presión del combate. El llamado Mad Minute, o Minuto Loco, este ejercicio de fuego rápido practicado durante el adiestramiento, demostró repetidamente su valor en las batallas iniciales de la guerra. Los informes alemanes posteriores documentaron el impacto de enfrentar tal concentración de fuego. La infantería alemana, entrenada para esperar el fuego metódico de sus fusiles Mauser o las ráfagas medidas de las ametralladoras, se veía diezmada por un volumen de fuego preciso que parecía imposible para fusiles de cerrojo. Relatos personales describen formaciones enteras cayendo abatidas a más de 1.000 yardas, mientras los tiradores británicos escogían sus blancos con letal precisión. A medida que la guerra se prolongó y la guerra de trincheras sustituyó a las operaciones móviles, el Lee Enfield se adaptó. La variante Mark III demostró su valía en el barro y la inmundicia del frente occidental funcionando de forma fiable, en condiciones que inutilizaban a fusiles de ingeniería más delicada. Cuando una versión simplificada, el Mark III, entró en producción en enero de 1916, conservaba toda la efectividad esencial del arma en combate, pero reducía la complejidad de fabricación. El corte del cargador y las miras de tiro a larga distancia fueron eliminados por innecesarios en la guerra de trincheras, lo que simplificó la producción y el mantenimiento. Al final del conflicto se habían producido aproximadamente 3,8 a 4 millones de fusiles SMLE. El Lee Enfield se convirtió en algo más que un arma. Era un compañero constante en las trincheras, una línea de vida en los momentos desesperados, y para muchos soldados, la herramienta que les salvó la vida. Los veteranos hablaban de sus fusiles con un respeto cercano al afecto. Conocían cada peculiaridad de su arma, el tacto exacto del cerrojo, el punto preciso donde se rompía el disparador. En un entorno donde un fallo mecánico podía ser fatal, el Lee Enfield
se ganó la reputación de funcionar cuando más se necesitaba. El fusil vio servicio en todos los teatros de la Primera Guerra Mundial. Las fuerzas británicas y de la Commonwealth lo llevaron por los desiertos de Mesopotamia, las montañas de Palestina y las colinas de Italia. Cada entorno lo puso a prueba de un modo distinto, y en todos demostró estar a la altura del desafío. El arma que había sido concebida para un servicio militar universal, ahora combatía en un conflicto global que sus diseñadores jamás habrían imaginado. Cuando los cañones finalmente enmudecieron en noviembre de 1918, la historia de Lee Enfield estaba lejos de haber terminado. En los años de entreguerras, el ejército británico cambió su sistema de nomenclatura, y en 1926, el SMLE Mark III pasó a denominarse oficialmente Rifle No. 1 Mark III. El desarrollo continuó y hacia finales de la década de 1930 surgió una nueva variante. El No. 4 Mark I, adoptado oficialmente en 1941. Incorporaba mejoras en la fabricación, una acción más sólida, un sistema de liberación del cerrojo simplificado y una mira de apertura montada en el cajón de mecanismos en lugar del cañón. Su cañón más saliente y la construcción más robusta lo hacían más fácil y económico de producir en masa. La Segunda Guerra Mundial pondría a prueba nuevamente al fusil, esta vez, a una escala mucho mayor. Cuando las fuerzas alemanas arrasaron Europa en 1940, los soldados británicos en Dunkerque confiaron en sus Lee Enfield durante la desesperada evacuación. En el norte de África, el fusil demostró su valía en la guerra del desierto contra las fuerzas alemanas e italianas. En las selvas de Birmania, donde la humedad y el calor destruían otras armas menos resistentes, el Lee Enfield continuó funcionando sin fallas. En las playas de Normandía y entre los setos de Francia, una nueva generación de soldados aprendió a confiar en el mismo fusil que habían empuñado sus padres en la guerra anterior. La producción durante la Segunda Guerra Mundial superó todos los récords previos. Se fabricaron más de 4,2 millones de fusiles. No. 4 Mark I en Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. En Canadá, el Arsenal de Long Branch, cerca de Toronto, produjo alrededor de 5 millones de unidades entre 1941 y 1945. En Estados Unidos, la empresa Savage Stevens fabricó fusiles marcados con US Property para su distribución bajo el programa Lend-Lease. Mientras tanto, Australia continuó produciendo el modelo anterior, No. 1 Mark III, en el Arsenal de Lithgow, y la fábrica de Ishapur, en la India, fabricó más de 600,000 fusiles. En total se estima que se produjeron más de 17 millones de Lee Enfield, de todas las variantes a lo largo de la historia. La versatilidad del arma iba mucho más allá del uso estándar de infantería. Las versiones de francotirador equipadas con miras telescópicas armaron a los tiradores de élite británicos y de la Commonwealth durante ambas guerras mundiales. Estos fusiles, cuidadosamente seleccionados por su precisión excepcional y equipados con distintos modelos de ópticas, resultaron devastadores en manos expertas. El No. 4 Mark I, introducido en 1942, permaneció en servicio británico hasta la década de 1990, mucho después de que el fusil estándar hubiera sido reemplazado. Al terminar la guerra, la mayoría de las naciones comenzaron la transición hacia fusiles semiautomáticos. Los estadounidenses adoptaron el M1 Garand, los soviéticos el SKS Carbine. Sin embargo, el Lee Enfield persistió. Cuando las fuerzas británicas combatieron a los insurgentes comunistas en la selva de Malasia durante los años 50, seguían portando Lee Enfield. Su fiabilidad en condiciones tropicales húmedas y su eficacia probada en distancias típicas de combate en la jungla lo hacían más adecuado que los nuevos modelos que requerían más mantenimiento. El Reino Unido reemplazó oficialmente el Lee Enfield por el fusil automático L1A1 en 1957, aunque la transición tardó años. El arma siguió siendo de uso común en las fuerzas británicas hasta principios de los años 60. Y las unidades de reserva y las fuerzas de la Commonwealth continuaron utilizándolo durante décadas. La versión de francotirador L42A1, una conversión del No. 4,
permaneció en servicio militar británico hasta principios de los años 90. Quizá lo más sorprendente fue que el fusil siguió usándose mucho más allá de Gran Bretaña y la Commonwealth. A medida que el Imperio Británico se disolvía, las naciones recién independizadas heredaron enormes reservas de Lee Enfield. El ejército de la India continuó utilizando los fusiles fabricados en Ishapore, bien entrado el siglo XXI, y algunas unidades aún los portaban en operaciones en Cachemira. En Afganistán, los Lee Enfield, capturados o suministrados a lo largo de las décadas, siguieron en uso en múltiples conflictos. En las regiones tribales de la frontera de Pakistán, los guerreros locales los llevaban junto a fusiles de asalto modernos, incluso en los años 2000. La longevidad del fusil se debía a varios factores. Su construcción robusta permitía que con un mantenimiento adecuado siguiera funcionando durante décadas. El potente cartucho .303 British mantenía su eficacia a las distancias típicas del combate de infantería. Su cargador de 10 cartuchos, aunque inferior a los fusiles semiautomáticos, seguía proporcionando una potencia de fuego suficiente en muchas situaciones tácticas. Y sobre todo para las naciones sin la capacidad industrial de fabricar o adquirir armas modernas, los vastos almacenes de Lee Enfield representaban una solución económica para armar a sus ejércitos. Los Canadian Rangers ofrecen quizá el testimonio más impresionante de la resistencia de Lee Enfield desde 1907. Esta fuerza de reserva que patrulla el Ártico y las regiones remotas de Canadá estuvo equipada con fusiles No. 4 Mark I, operando a temperaturas de hasta 51 degrees, enfrentando osos polares y realizando patrullas de soberanía. Los Rangers confiaron en sus Lee Enfield durante 7 décadas. El diseño mecánico simple del fusil, sus culatas de madera manejables, incluso en el frío extremo, y su fiabilidad comprobada, lo hicieron ideal para el servicio en el Ártico. Solo cuando las piezas de repuesto se agotaron, Canadá finalmente decidió reemplazarlos. Entre 2018 y 2019, los Rangers canadienses hicieron la transición al Colt Canada C9, marcando el fin del servicio de Lee Enfield en una fuerza militar importante. Más de 130 años después de que Lee Metford, antecesor del diseño, entrara por primera vez en servicio británico, la influencia del fusil se extendía más allá de su uso directo en combate. Sus principios de diseño inspiraron a los fusiles británicos posteriores, especialmente en el énfasis en la rapidez de operación y la precisión práctica, más que en la perfección teórica. El cargador desmontable tipo caja, inventado por James Paris Lee, se convirtió en la base de innumerables armas modernas de repetición y automáticas. El diseño de doble columna, que permitía duplicar la capacidad sin aumentar la profundidad, se transformó en el estándar de las armas ligeras militares en todo el mundo. En el ámbito civil y deportivo, el Lee Enfield encontró una nueva vida. Después de la Segunda Guerra Mundial, los excedentes inundaron los mercados y su combinación de significado histórico, costo moderado y precisión práctica lo convirtió en un favorito entre coleccionistas y tiradores. Hasta el día de hoy, existen competencias de tiro específicas para fusiles Lee Enfield, en las que los participantes buscan replicar el fuego rápido y preciso que caracterizaba el entrenamiento militar británico. El legado cultural de Lee Enfield perdura en las naciones que lo utilizaron. Para Gran Bretaña y la Commonwealth, representa la determinación y competencia del soldado común, que lo llevó consigo a través de 2 guerras mundiales y numerosos conflictos menores. La imagen de un Tommy británico con su SMS MPIR o de un soldado ANZAC en Gallipoli sigue siendo icónica. El fusil conecta el presente con más de un siglo de historia militar, un vínculo tangible con los soldados que lo usaron y las batallas que libraron. Lo que hizo verdaderamente extraordinario a Lee Enfield no fue ser el fusil más preciso de su época. Ese honor pertenecía al Mauser alemán y al Springfield estadounidense, a larga distancia ni el más elegantemente diseñado, pues el mecanismo del Mauser era considerado superior desde el punto de vista técnico. Su grandeza residía en su equilibrio perfecto entre velocidad, fiabilidad y funcionalidad real en combate. Era rápido, resistente, suficientemente preciso
y sobre todo seguía disparando cuando otros fusiles fallaban. Su cerrojo de movimiento suave, su amplia capacidad de cargador y su capacidad para funcionar bajo las peores condiciones resultaron más valiosas que cualquier perfección teórica. El Lee Enfield sirvió más tiempo que cualquier otro fusil de cerrojo militar en la historia. Desde las campañas coloniales victorianas hasta las operaciones contra insurgentes del siglo XXI, se adaptó a cada nuevo desafío. Sobrevivió a 2 guerras mundiales, a la transición hacia fusiles semiautomáticos y a la revolución del fusil de asalto. Cuando finalmente fue retirado, no fue porque hubiera fallado, sino porque se había convertido en un anacronismo, en una era de armas automáticas y ópticas avanzadas. Y aún hoy, en algún lugar del mundo, probablemente un Lee Enfield sigue en servicio. En regiones remotas donde las armas modernas son escasas, el fusil continúa su misión. Después de más de un siglo, el cerrojo que se negó a morir y sigue a la altura de su reputación. Es un testimonio de diseño inteligente, ingeniería sólida y del principio eterno de que el verdadero valor de un arma no está en su sofisticación sino en su capacidad de seguir funcionando cuando los soldados más la necesitan. El Lee Enfield fue un fusil diseñado para los soldados por personas que entendían a los soldados y los sirvió fielmente durante más de 13 décadas de servicio militar continuo. Si disfrutaste esta mirada a la historia militar, suscríbete para más relatos sobre armas legendarias y olvidadas. Cuéntanos en los comentarios qué arma te gustaría ver en el próximo episodio. Tu sugerencia podría inspirar nuestra siguiente historia.